Gilo, ¿cómo estás? Estamos, pues una vez más aquí en Grapas Icónicas con nuestro invitado favorito de todos. Alan Moore, por favor. Además, Siempre, ¿no? sí, güey. Siempre. Ya cualquier- Güey, pues qué ganas, ¿no? Teníamos de hablar de esta grapa, era junto con la de Roulette y con la de El Evangelio del Coyote, que ya hay capítulos, que fue solo Milo y Mía. Pues es como de los que más habíamos querido hablar, ¿no? Sí, eran las tres grapas con las que nació el formato. Roulette, El Sí. Evangelio del Coyote y Something, número 21, ¿no? Sí, güey, me parece muy cagado que de estas tres grapas haya salido un poco la idea, ¿no? De grapas icónicas. Sí, Y al final se hayan tardado mucho en llegar, ¿no? O sea, sabemos que el primer capítulo de grapas icónicas fue el Action Comics 1. Que ahí Sí. fue para subirnos un poquito a lo de Superman. Fue para platicar, obviamente, de esa grapa, darle el número 1 a Superman. Pues nos hace importante y... Pues ya más de 6 meses después hayamos acabado con las 4 grapas iniciales, güey, del proyecto. sí. Es que además también, como que nuestra idea, esta cosa se fue desvirtuando, pero nuestra idea de grapas icónicas era platicar como 40 minutos, o sea, de 30 y máximo una hora, ¿no? Y hay capítulos de grapas icónicas que pues analizamos un arco completo ya al final. Sí, pues ya, Entonces, o sea, con Voluntad Carlos tuvimos. Villa, Sí, con Carlos Voluntad, Villa. Sí. O sea, no sé con quién más, pero seguramente hubo alguien más por ahí, güey. Sí, sí, no, Y pues sí, digo, sí, no sí. nos queja, ¿eh? O sea, No, ya no, es, ya es una sección que se hizo para eso y pues qué gusto, güey, qué gusto que haya sí. evolucionado. A mí también me Y da gusto, pero es una ahorita que tenía ganas de platicar de este, ¿no? sí, y pues llegamos aquí después del capitulazo, que si no han visto, váyanlo a ver, de Grant Morrison. Dura 3 horotas, Sí, pero no mames. gran capítulo. A la gente le gustó mucho, güey, el capítulo de Sí, Gran o sea, ha, Morrison. ha recibido mucho apoyo y estamos muy agradecidos por eso. Sí, pues, ¿quieres decirme de qué grapa vamos a hablar el día de hoy o no me quieres decir, güey? ¿Qué escritor? A ver, primero, ¿qué escritor crees que te escribió, güey? Yo creo que ya nos habíamos dicho, ¿no? Tú a mí, tú me No, habías dicho... yo te había dicho la tuya Sí, y y yo tú me habías el que dicho la sentía que... mía. Se me olvidó Ajá. cuál dije contigo. La Creo que verdad. Bendy es malo, ¿no? Que habla un putero. Ah, no, sí te había dicho Bendis, güey. Pero el Sí. Bendis bueno. Sí, si no me equivoco, sí fue Bendis y tú me dijiste de Jeff Jones. Sí, de Jeff Jones, porque tenías mucho pasado de repente. Sí, güey. Tengo mucho Yo, cola que pisar. palabras limpias. Sí. Yo sentiría que el escritor que a mí me escribió, es que, güey, voy a escoger algo de mis favoritos, ¿no? Ni modo que escoja de que no, a mí me escribió Mark Millar. No, mames, pues. Yo creo de los que me ha escrito a mí, o más bien, tal vez con los que me veo más reflejado, es con Claremont. O sea, como que tengo etapas largas, ¿no? De la vida. Cuando me aferro a algo, lo hago por mucho tiempo. Ya. Entonces, así como sus X-Men, soy de carrera larga. Está bien, Tú, güey. cuéntanos. Yo probablemente también diga de mis favoritos, güey. Y diga Mark Sí, Waid, güey. Mark, güey. Porque uno, también me puedo sacar el lore de la nada, güey. Igual que Jones. Sí. Y, güey, mantengo siempre un buen nivel, güey. Pero de repente hago cosas que digo, no mames, güey, soy la puta verga. Ah, yo pensé que dices, no, estoy fuera de personaje. También de repente. Pero no creo que Wade haga cosas fuera de personaje normalmente, ¿no? No, yo tampoco, no, Güey, no, aparte soy realmente un no. clásico, güey. Eres un clásico que no se olvida. Soy un clásico, güey. Eh, Lección pues de bueno, anatomía. sí, de Swamp Thing por Swamp Thing, Alan Moore. Es dibujado por Stephen Bissett. Sí. Ah, E, Stephen esto es Bissett. importante, las tintas y el color. Sí son muy importantes aquí, que las tintas son John Turtleben y el color por Tajana Wood. Ella es una colorista histórica, ¿no? Entonces son importantes Pero nombrarlos. ¿estás viendo los colores clásicos? Porque sí sabes que lo recolorearon, ¿no? Según yo sí son los clásicos, los de Tajana Wood Sí, sí sí. son los clásicos. Pero no sé si quien lo recoloreó. Es más, yo tengo esta edición de Panini que es la Absolute, mira. Ujú, güey, yo Y le esta tengo viene ganas a esa. con el recoloreo. Hasta tiene slipcase y toda la vaina. Sí, güey, qué Viene con perra el envidia. recoloreo y ahorita te voy a decir exactamente quién lo recoloreó. Y te iba a preguntar también si a ti te gusta, antes de hablar de la... Sí, mira, acá los colores, el color es Steve Olive y Oleoptics, o sea, el estudio Oleoptics. Los recolorearon y sí, colores de la serie original por Tatiana Wood. Fíjate que a mí no me desagrada el recoloreo, ¿eh? No sé si lo has podido ver.
No, creo que no he tenido la oportunidad, güey. Por ejemplo, la edición que siempre venden de el Thor de Williamson. Casi Sí. siempre, por ejemplo, yo tengo el ómnibus del Thor de Williamson y viene recoloreado. Esa edición no me gusta el recoloreo. Acá no me molesta, aunque entiendo las quejas de los puristas de que le dan en la madre, al Something de Alan Moore. Claro. Este no me parece tan malo, tan malo. Yo, pues no lo he visto. No creo que sea malo, güey. Verdaderamente. O sea, a ver, güey, si lo pusieron en la edición Absolute, o sea, creo que ya es algo bueno, güey. Debería tener una calidad mínima. Pero me sorprende que no hayan puesto los colores originales, pero pues puede ser similar con lo que hacen con Killing Joke, güey. Sí, sí. Yo no sé, fíjate que eso hubiera estado bien investigar. Eso sí no tengo idea, pero no tengo idea por qué lo recolorearon. Yo creo que tal vez tiene que ver también con que hubo un momento en que querían hacer como remakes de cómics, ¿no? Justo el Thor de Williamson, o sea, recolorearon muchas cosas de Vértigo y definitivamente para mí los colores originales son mejores. Sí. Mucho mejores, pero no siento que sean malos los nuevos. Está interesante que la gente ahí diga en los comentarios si ha podido ver la diferencia. Aquí van a aparecer algunas imágenes tal vez comparativas, ¿no? Sí. Entre los dos colores, pero no quisiera también saber si a la gente cuáles de los dos los que les gusta, los colores clásicos o el recoloreo. Sí, también, a ver, la cosa con los colores clásicos, güey, y es algo que de repente mucha gente no tiene en cuenta, y ya lo habíamos platicado, güey. Ujú. Es que lo recuerda, pero como lo recuerda no era como salieron originalmente. O no se pueden Sí, reimprimir de la misma manera por el papel que se utiliza ahora, güey. eso, Y la eso. digitalización. O sea, son cosas distintas que, pues a ver, son todo un tema, güey. Milo tiene un TikTok hablando de eso, de hecho. Entonces, Sí, vayan a checar el TikTok de Milo. Ya saben, aquí deja sus redes sociales. sí. Y pues bueno, güey. O sea, a ver, contexto de este personaje. No sé qué tan familiarizados estén, ¿no? O sea, yo creo que ya es un clásico, ¿no? Something de Alan Moore. Yo Sí, creo que ya casi todos lo han leído. sí. Yo la verdad es que de Something la única etapa que he leído larga es la de Alan Moore. Sí. De hecho, hace poquito tú me preguntaste si la había terminado y te dije que no, y la terminé como unos meses después, porque había leído pues, los primeros números, Lección de Anatomía ya la había leído, como estos primeros números, y esa vez me dijiste, güey, estoy leyendo el Something de Alan Moore, me dieron ganas y me la terminé, que me faltaban poquitos números, ¿eh? Es una Sí. etapa larguita, está medio larguita. Sí, yo lo empecé a leer justo. O sea, yo ya lo había leído y lo volví a leer hace... En noviembre. Fue en noviembre, octubre. Porque, güey, fue la etapa de Halloween, güey. Y dije, Sí, pues me voy a leer algo tenebroso, ¿no? sí. Y, güey, qué buena Eh, relectura. Y descubrí cosas, güey, o sea, cosas que no me había dado cuenta la primera vez. Y empecé a apreciar unos números, que ya hablaremos más adelante de eso, más que antes, güey. sí. Pero pues, esta es la grapa icónica, ¿no? Sí, esa es la grapa icónica porque reinventa el personaje, ¿no? Así como estabas diciendo ahorita, yo no sé qué tan familiarizados estén con Swamp Thing, pero yo quiero contar el contexto editorial y tú cuentas quién era Swamp Thing o sus orígenes, ¿te late? Me late. O sea, el contexto editorial es que Swamp Thing, creado por Lin Wayne y Bernie Wrightson, me parece. No despegó nunca. Fue una serie siempre que no sabía bien a dónde ir. Yo tengo ese sentimiento, ¿no? O sea, aunque solo he leído la etapa completa de Swamp Thing, busqué como números icónicos de la etapa anterior, de la de Lin Wayne y así. Y pues o sea, no siento que vaya a ningún lugar, siento que no saben bien qué contar con él. Está a mitad de ser un superhéroe, a mitad de ser un elemento sobrenatural. Era una cosa que a mí me da la impresión que DC no sabía qué hacer bien con él y se veía reflejado en las ventas. O sea, Sí, aparte fue muy raro porque salió casi al mismo tiempo que The Man Thing de Marvel, güey. Ujú. A mí eso me parece muy, muy curioso porque no... O sea, neta, según yo salen con meses de diferencia. Y creo... ¿Meses? Según yo son meses de diferencia, güey. Y creo que Man Thing salió antes, güey. Órale. Y no sé si sea... O sea, genuinamente aquí no sé si sea un caso de que se lo hayan copiado. O, pues, como ya lo habíamos dicho, que simplemente hayan coincidido las ideas, güey. Ya, Sí, porque, a tiene ver, razón. son Ambos meses son de del diferencia, 71. güey. Sí, Son meses como de de diferencia. 2 meses de diferencia, ¿no? Sí, ambos son del 71, güey. Órale, no sabía eso, ¿eh? Sí. ¿Cuántos meses de diferencia son? Ahí sí tienes No, idea. nada más busqué el año. Nada más busqué el año. No te Ya. digo exactamente Pero el mes, sí, pero o sea, continúa. es muy, Ajá. muy curioso, güey. Porque a pesar de que conceptualmente los personajes se parecen un chingo, realmente también son muy diferentes.
Y creo que eso es lo más interesante de esto, ¿no? Para empezar, como en Marvel no existe el verde, y creo que en este momento todavía no estaba tan establecido, Man-Thing, ¿no? déjame que te interrumpa, Man-Thing sale por primera vez en mayo del 71 y luego Swamp Thing en julio del 71. Te digo, güey, era cosa de 2 meses. Sí, 2 meses. Entonces, sería raro, güey, que hubiera sido un plagio por parte de Marvel. Que por, Sí, por no, parte de no. DC, güey. Parte de DC, no tiene, no parece. O sea, es curioso, güey. O sea, es cuanto menos curioso que haya salido eso. Y son personajes que se parecen un chingo. Pero en lo que se parecen también se desparecen. No sé cómo decirlo. Sí, sí. No, pues ¿cómo se llama esta cosa ¿Coincidencia? que dice? Sí, pero Faithful Symmetry. Una simetría tenebrosa o algo así, como Sí, decía justo Alan Moore, ¿no? Justo sí, Alan Moore en Watchmen, ¿no? sí. Y entonces, bueno, eso es lo que pasa con Swamp Thing, ¿no? Es una serie es un personaje y una serie que no está vendiendo mucho. Y entonces, pues Alan Moore ya había hecho cosas, Había hecho sus fanzines, Miracleman, todavía no era el Alan Moore de que fue la leyenda. Y estaría bueno en algún momento y hablar de toda su etapa de Swamp Thing, porque es una etapa muy buena. Pero esta grapa es interesante porque reinventa al personaje, ¿no? Ahora sí, ¿quieres contarnos, Emi, de dónde viene Swamp Thing? O sea, como cuál es su origen tradicional antes de este. Según yo, es que no he leído los nuevos originales, güey. Y, o sea, No, pero aquí lo dicen, ¿no? Lo Aquí lo mío es dicen. antes del retcon. Ajá. Según yo, lo Ujú, que, lo que pasa con Swamp Thing, su historia es que básicamente es un doctor medio ecologista que ajá. pues está haciendo un experimento para trabajar con las plantas y mejorar la vida humana. Pero pues todo eso va en contra de una empresa, básicamente lo traicionan, le ponen unos explosivos a su carro y pues él explota junto con todos estos químicos y se cae a un pantano en Colorado. Y pues Sí. ya después de ahí, pues con todos los químicos que tenía y las plantas básicamente, pues se hace un monstruo, se hace el monstruo del pantano, se hace Swamp Thing. Sí, según Esta yo es ese la es el historia antes origen. del retcon. Ajá. Ese es la historia antes del Redcon. Y pues, Y oh, Alan Moore lo reinventa, ¿no? sí, güey, me parece creo que uno de los mejores retcon de la historia, que la otra vez estuvimos hablando de retcons buenos. Sí, Y este creo que entra en esa lista de top 5 mejores retcons, ¿eh? sí. ¿Sabes también, antes de desmenuzar o de hacerle una autopsia a esta historia? eh, me da mucho la impresión de que Alan Moore estaba muy, no sé si llevado, muy encobijado, no sé cuál es la palabra correcta, de los cuentos clásicos de terror. O sea, esto es como una historia que hubiera contado Edgar Allan Poe, ¿no? Sí, güey, a mí justo me gusta mucho eso porque le da una vuelta al tropo de los monstruos de los cómics, güey. Sí, O sea, los monstruos de los cómics en esos tiempos era muy normal que sea el humano atormentado, güey. El humano que se transforma en monstruo y siempre tiene la esperanza de volverse humano. Ese era como el tropo en general, ¿no? Pues lo podían ver con el hombre lobo, etcétera. Y eso era lo que buscaban, ese era el motor del personaje. Y eso era el motor de Swamp Thing, güey. Y en este número, güey, lo cabrón es que descubrimos, y Alec Holland, o la cosa del pantano, también descubre lo mismo al mismo tiempo que nosotros, que en sí, realidad, pues él nunca fue humano. Y eso está muy sí, cabrón, porque lo que pasa es que él se muere y las plantas pues, se lo comen. Y al sí, alimentarse de él, tienen sus recuerdos y se vuelven Alec Holland. Pero ellos no sí. sabían, o sea, las Es plantas que no sabían eh, que era Alec. es muy curioso cómo lo vamos descubriendo, ¿no? Porque el cómic, o sea, aunque es la saga de Swamp Thing, el cómic se llama Elección de Anatomía, ¿no? Entonces, lo Sí, que cuentan es que contratan a una persona para que, para que esta persona le haga una autopsia al cadáver de Swamp Thing. sí, Porque la misma gente la empresa que lo traicionó y le hizo esta cosa, quiere entender estos químicos bueno, más bien la fórmula que él desarrolló, ¿no? sí. Y entonces quiere que le hagan una autopsia a pues cadáver aparentemente de Swamp Thing, que tienen criogenizado. Y me es muy curioso porque o sea, la forma en que te lo cuentan es súper chida, ¿no? De hecho, me gusta mucho que empieza como una narración, justo como un cuento de Alan Poe, que dice, o sea, en inglés dice,
plump, warm, summer rain that covers the sidewalks with leopard spots, ¿no? O sea, como que está haciendo una narración de lo que está pasando afuera de donde este personaje está. Y luego, o sea, es algo muy clásico y empieza con una muerte. Tú ya sabes que la otra persona que no es quien hizo la autopsia, inmediatamente está muerto, ¿no? Porque dice, ¿cómo va a estar él? Va a estar llorando, va a estar golpeando, va a empezar a haber mucha sangre. Creo que va a haber sangre en cantidades extraordinarias, ¿no? Y ahí viene el cadáver y este como paneling increíble. Esta primer página luego. Sí. Que aparece como un cadáver que dice, bueno, más bien un cuerpo que dice lección de anatomía, ¿no? Y también me parece muy curioso toda la composición que va viendo, ¿no? Luego en la primera página sale lo de el rascacielos y los ojos mirando como arriba del edificio. Luego vamos como hacia adentro del edificio y ves que esos paneles están construidos como si fueran tal cual un edificio, ¿no? Sí. Vemos como un corredor que podría, o sea, una imagen, un cuadro largo que podría incluso ser como un elevador, luego como ventanas de eso, o pisos de ese edificio, y de repente descubrimos a Swamp Thing y lo que nos dicen que está muerto, güey. Y en lo que es interesante es la autopsia, ¿no? El doctor va... El doctor que es el hombre florónico, creo. Sí, o sea, no me acuerdo sí. el nombre. El Floronic Sí, Floronic Man. Güey, que es un villano de Swamp Thing. Yo no sé si antes Sí. salió de esto. Supongo que sí, güey, porque ya sale aquí como alguien muy establecido. Sí, Y, güey, me parece loco, porque justo, o sea, vemos pues a este Swamp Thing completamente congelado, porque un número antes lo balean. Lo balean Sí. y se llevan el cuerpo técnicamente de Swamp Thing. Y, güey, me parece muy cabrón, porque yo creo que, o sea, aquí en este cómic pasan muchas cosas, pero yo creo que el tema central, dentro de muchas otras, es el hombre contra la naturaleza, güey. yo creo que hay otra cosa también ahí, ¿eh? A un tema que me interesa. Fíjate que después de esta breve interrupción por la llegada de un paquete, yo Sí. creo que hay otro tema ahí que es interesante, güey, que es la situación de qué es lo que nos hace ser lo que somos. O sea, nuestras vivencias o lo que nosotros vivimos o las cosas que nos impactan son lo que en el fondo hace que seamos lo que somos. Porque en ese sentido, ¿por qué Alec Holland, que ya no, sabemos que no es, reacciona de manera violenta cuando descubre que ya no es él? Si en el fondo él tiene todos los recuerdos, las memorias y todo lo que es. Pero es que no son suyos. O sea, estoy de acuerdo contigo y me parece, creo que la... Ese para mí es el punto focal de lección de anatomía, ¿eh? Sí, para mí también, ¿eh? O sea, me parece, pues, interesante esa parte. Porque sí, o sea, a ver, güey, ¿quién eres cuando no tienes tus recuerdos? Claro. Tú dirás, pues sí los tienes, pero si te das cuenta que no son tuyos... Y ya lo dijimos en un capítulo, no me acuerdo, ¿no? Y hasta tomamos el tema de Blade Runner. Sí. Güey, pero no eres tú, o sea, tú no viviste eso, güey. Pero Aparte, es alguien que él, o sea, Alec era alguien que pensaba que era humano. sí, lo que es fuerte para mí es que todo el tiempo en Swamp Thing antes, Alec estaba intentando regresar a ser Alec, a ser un humano. Sí, sí, sí. Y entonces en este punto se da cuenta que no. Pero es que la forma en que lo descubre es interesante. Porque el doctor, Floronic Man, está contratado para hacer una autopsia y encontrar estos poderes de bioregeneración. Entonces Ajá. a mí me gusta mucho cómo lo va descubriendo porque saca, por ejemplo, los pulmones, ¿no? Y explica la situación de ver los pulmones y decir, o sea, tiene la forma de pulmones e incluso tiene las estructuras reconstruidas como si fueran pulmones por plantas, pero evidentemente los pulmones tienen alvéolos. Sí, y Y sí, es que esta- esto no lo tiene. Ajá, esto no lo tiene. Y luego hace lo mismo con el cerebro, ¿no? O sea, va Sí. avanzando Y con los riñones también. sí, y con los riñones. Y entonces es interesante porque este güey va avanzando y dice, esta cosa que estoy sacando, estos elementos que estoy sacando, son lo que constituyen a un ser humano, pero evidentemente no cumplen las funciones de un ser humano. Sí. Y entonces eso, o sea, en el fondo para mí eso es metatextual en lo que está hablando. Ujú. O sea, cada elemento por aparte es como lo del barco de Teseo, ¿no? Cada Sí. elemento por sí mismo constituye una parte de lo que somos.
Ajá. Pero en el fondo, ese gran conjunto no es solamente las pequeñas partes de eso que somos. No sé si estoy siendo claro con lo que intento decir. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí estoy entendiendo. O sea, el conjunto de todas las partes de Swamp Thing, pues lo vuelven a Alec Holland, técnicamente. Pero Sí. cada una de las partes ya aisladas no lo son. No, y no son en el fondo, ni siquiera ese fondo completo es. Ese conjunto completo es Alec Holland como tal. Sí. Aunque cada una de esas partes por separado sí podrían ser las partes de Alec Holland. Por eso está como que mi pregunta o lo que yo creo que discute acá, incluso hasta Alan Moore dice, ¿no? Hay un diálogo increíble, güey, increíble, donde dice la situación de, nunca se ha visto que Something sea violento o haya matado a alguien. Sin embargo, no, que Alec Holland, creo, dice, ¿no? Nunca hemos visto Sí. que Alec Holland haya reaccionado de manera violenta o haya lastimado a alguien. Pero esta cosa no es Alec Holland. Sí, pues es cuando se da cuenta. A Sí, ver, güey, si te das cuenta que no eres tú, ya no tienes el apego por lo que tú hacías, güey. pero sí soy yo. ¿Sabes? Sí. Pero es que ya no. ¿Por qué no? No. O sea, o sea, él ya no es Alec Holland, güey. O sea, y sí lo es. O sea, es que es complicado. Sí. Pero el punto es que no puedes ser tú si tus recuerdos son prestados. No, sí soy yo. Porque mi interpretación de, o sea, al final, fíjate, incluso se sabe que la mente y los recuerdos que tenemos ni siquiera son en el fondo nuestros porque solo son una interpretación de lo que vivimos. No sé si has visto esos estudios donde dicen, ¿no? Que la mente tiende a querernos contar lo que nosotros queremos contarnos sobre los recuerdos que tuvimos o sobre los momentos que vivimos. O sea, hay muy poca exactitud en lo que recordamos. En ese sentido, todo el recuerdo, todo lo que no es instantáneo, cualquier recuerdo que tenemos, ya es per se una interpretación de un momento. ¿En qué va a cambiar que otros recuerdos que yo tenga no sean míos? Solamente son una interpretación, pero así como cualquier recuerdo que tú y yo tenemos y que sentimos que son propios. Es que no sé, o sea, a ver, aquí se pone complicado. Porque sí, a ver, por una parte sí, o sea, ahí sí son tuyos, güey. O sea, yo sí creo que son tuyos. Aunque sean interpretaciones, pero son tuyas, son tus interpretaciones. Ajá. Pero si te introducen, güey, recuerdos de otra persona y tú crees que son tuyos y vives así, güey. O sea, en ese momento yo creo que sí son tuyos. Pero Sí. en el momento en el que eres consciente de que no son tuyos, dejan de serlo. Y dejas de ser. Sí, a mí el que me parece el shock interesante es esta cosa de descubrir que de alguna forma perdiste tu humanidad, pero es que nunca la tuviste. O sea, ¿cómo Exacto, puedes güey. perder Pero algo que nunca es- tuviste? Es por eso lo que te digo, güey. Ajá. Él fue Alec Holland hasta que dejó de serlo. Hasta Ajá. que supo que no lo era, güey. Pero Swamp Thing nunca Porque fue en a ese la mo- Holland. en Ah, ese- claro, en ese claro, claro, momento- ya entendí. Exacto, güey. O sea, él nunca fue. O sea, en un plano muy amplio, él nunca fue Alec Holland. Pero interiormente él lo era, güey. Sí. Y en el momento en el que él fue consciente de que no lo es, lo dejó de ser. Y empezó a hacer la cosa del pantano. Güey, inclusive, al principio no quiere ni que le digan así después de saberlo. Sí. De saberlo. Después hace las paces y ya lo acepta, güey. Pero él acepta que es algo nuevo. Y yo creo que es algo así. Pero o sea, déjame contar dejas- Sí, sí, dale, dale. Ok, continúa. No, déjame contar cómo es la forma en la que descubren esto, porque hasta el momento solo hemos dicho que Swamp Thing está muerto, criogenizado y le están haciendo una autopsia. Sí. Y entonces, Floronic Man está sacando partes de su cuerpo, ¿no? Sí. Y entonces está diciendo, güey, estas partes recrean un esqueleto, unos órganos humanos, pero son plantas que solo están recreando elementos de un ser humano o sí, elementos de un ser humano que son sus órganos, su esqueleto, su cerebro, pero no es un ser humano, ¿no? Y entonces el güey Sí. dice, entonces, ¿qué pedo, no? O sea, ¿cómo esta cosa estaba viva? Y entonces ahí se da cuenta, ¿no, güey? Y explica con una cosa bien verga que son los gusanos planarios. Sí. Que dice, no, a un gusano planario le explicaron cómo atravesar Completar un un laberinto. laberinto. Ajá. Atravesar un laberinto, sí. Y si quieres cuenta tú lo que sigue, ¿no? Porque está interesante la explicación. Sí. O sea, pues él da la explicación. O sea, y se le explica al dueño de todo, a Sunderland, Sí. si no me equivoco el nombre. Sí. Se lo explica y le dice, güey, o sea, lo que pasa es que él no es Alec Holland. Lo que pasó con las plantas es que existen unos gusanos, los gusanos planarios, Ajá. que a uno le enseñaron cómo atravesar, cómo completar este laberinto.
Ujú. a ninguno de los otros, pero después lo mataron. Y sus restos los dejaron para que los otros gusanos se los comieran. Y en el momento en el que se los comieron adquirieron este conocimiento y lo empezaron a completar. Y también cuenta una analogía e historias de que pues caníbales, o sea, tribus caníbales, lo que hacían eran comerse a la persona más sabia, porque creían que así pues iban a adquirir su conocimiento. Y dando pues toda esta explicación para explicar que básicamente Alec sí está muerto. Y que las plantas se convirtieron en Alec. Sí. Que a Sunderland eso no le importa, güey. Lo único que quería saber era... La bioregeneración. Ajá, Cómo básicamente. funcionaba la bioregeneración era lo que le interesaba. Y para mí, esta cosa de acá, o sea, este análisis, antes de seguir con el análisis temático, y yo te lo iba a plantear, para mí esta situación de acá pone a Swamp Thing como un monstruo clásico. Porque Sí, la parte que le faltaba era la tragedia irreversible. O sea, Frankenstein es trágico porque no puede regresar o porque nunca puede ser un humano completo, ¿no? sí, El hombre lobo es trágico porque está condenado constantemente a pasar sus lunas llenas en una transformación. sí. Entonces como que los monstruos clásicos se definen por una tragedia irreversible, que en el fondo también es una tragedia muy parecida a lo que define a los superhéroes, ¿eh? O sea, Spider-Man está definido porque se le mueran su tío y Batman por sus papás No y sé si todo ya lo eso. platicamos alguna vez en un capítulo, pero el superhéroe clásico, güey, está muy influenciado por las historias de terror y monstruos Claro, clásicos, güey. claro. Y de ahí, a mí lo que me gusta, güey, o sea, yo sí creo que se vuelve, por así decirlo, un monstruo clásico, pero te digo que aquí es donde yo creo que le da la vuelta, güey, al tropo, Ujú, güey, y lo deconstruye. Por lo que decía, güey, normalmente el monstruo clásico intenta recuperar su humanidad, ¿no? O sea, ujú. es este hombre que se volvió monstruo. Y Sí, aquí se da cuenta de que no, que en realidad nunca hubo un hombre, güey. Que él siempre fue sí. el monstruo, güey. Sí, exactamente. Y como que eso es algo como de un poco de terror clásico, ¿no? La otra vez en el otro podcast hablamos de cuentos de terror de Cortázar. Ajá, El de Casa Tomada y el de Continuidad en los Pasillos. Se sí, siente como un cuento de este estilo de Alan Poe, como un cuento clásico de terror, ilustrado y narrado. sí, Con esta cosa de estoy escuchando la lluvia. Me pregunto si este hombre golpeará la pared del vidrio y habrá sangre. O sea, como que tú sabes que hay una tragedia de fondo todo el tiempo, pero no sabes cuál es la tragedia hasta el final, ¿no? Y es como esta construcción clásica en la que tú vas leyendo cosas que no estás entendiendo, pero sabes que al final van a hacer sentido. sí. O sea, porque vas descubriendo la autopsia, ¿no? Vas avanzando, vas descubriendo que hay aquí, que hay acá, y como que pareciera que no hace mucho sentido lo que está ocurriendo. Sí, aparte lo interesante es que el protagonista de esta grapa específicamente es el Pharaonic Man, güey. Sí, Él la está narrando todo el tiempo, güey. sí, Él es el protagonista de esta historia. Estamos en su punto de vista, en su perspectiva. Y sí, creo que eso lo hace más interesante a que si fuera Alec mismo descubriéndolo por su cuenta, güey. claro, Porque claro, aparte, claro. Alec lo descubre porque este Sunderland lo despide a Pharaonic Man. Se da cuenta de que pues ya no lo necesita porque pues ya sabe los secretos, entre comillas, por sus estudios, por su disección. Sí, Y este güey enojado, básicamente lo que hace es liberar a Something. Y cuando lo libera, básicamente él deja sus notas para que él las lea. sí. Ah, Y... Ajá. no, 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 continúa, continúa. Es que Bueno, ves que deja las notas, ¿no? Y entonces Sí, sí, Swamp sí. Thing como que metatextualmente también reinventa al personaje porque antes de eso Swamp Thing estaba buscando su humanidad. Sí, ¿Qué pasa cuando tu objetivo es inalcanzable? No puedes alcanzar algo que nunca tuviste. Es como una grapa que te llama constantemente a querer seguir leyendo las demás historias. Y porque necesitas ahora saber cuáles son las motivaciones de este güey, ¿no? Lleva 10 años de existencia Swamp Thing intentando recuperar su humanidad. Y de repente Moore no rebotea, pero retconea una cosa. Y entonces ahí la pregunta es, cuál es tu nuevo objetivo de vida cuando tu objetivo es inalcanzable? sí. A mí eso me parece muy interesante, güey. De hecho, por Sí, la parte de... O sea, de guionismo, güey. O sea, siempre se dice, tu personaje siempre tiene que tener una motivación. No es necesario que esa sea su motivación final. Pero necesita tener claro. siempre una motivación. Y aquí me gusta que hace una masterclass de eso, güey. O sea, porque normalmente no Sí, cambian las motivaciones de los personajes y cuando lo hacen se siente raro o fuera de personaje.
Pero aquí, güey, se siente natural porque lo lleva a una tragedia, güey, justamente. O sea, se pierde así. A mí lo que me encanta es que se pierda a sí mismo, güey. Güey, porque, o sea, es que justo, ya lo estamos diciendo, pero ¿quién eres cuando te pierdes a ti, güey? Cuando te das cuenta Sí, que no eres tú, güey. O sea, él ya sí, no es sí. nadie, ¿no? Oye, y mencionaste acá una cosa a que yo te corté y me da también la duda que tú decías que tú sentías que esto era como hombre contra naturaleza. Sí, un poco, güey. A ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo interpretaste tú así? Porque digo que O yo sea, entendí esta cosa del ser, ¿no? Pero... también. Pero, o sea, Ujú. porque básicamente es, o sea, el hombre intentando controlarla, güey. Ajá. ¿No? Intentando saber sus secretos. Vemos al hombre malvado, la megacorporación, güey. Que al final, pues, la naturaleza, o sea, intentando como recrear, o sea, y también por la parte, ¿no? El hombre intentando recrear a la naturaleza. Pero aquí es como la naturaleza intentando recrear al hombre, haciendo como ese símil. Que pues al final tampoco es, güey. Y al final, pues vemos que la naturaleza, pues puede más que el hombre, güey. Él siempre iba a salir de ahí. Y lo dice el Pharaonic Man, dice, güey, es que unos balazos no lo van a detener. Aunque esté congelado, las plantas no están muertas, él va a seguir. Entonces es una historia completamente de fatalismo, Sí, sí, sí. de determinismo, de que el final ya está escrito, güey. O sea, nada de lo que hiciera Sunderland iba a cambiar su muerte. Y su muerte a manos de Swamp Thing. Su muerte a manos de la naturaleza, que es todo lo que él causó por su ambición, güey, del hombre de querer controlar la naturaleza, que es imposible, ¿sabes? Claro. Entonces es como una lectura, o sea, digo, ahorita lo digo así rápido, pero creo que se le puede sacar mucho más jugo, ¿no? O sea, vemos esta biología grotesca, un poquito como de body horror, ¿no? Los duelos Sí, de la naturaleza ante el hombre, cómo la naturaleza se comió el cuerpo, güey, y creó vida, básicamente, güey, a través sí. de un cuerpo. Por ahí había leído que lo que pasa es que Alan Moore ya no es The Swamp Thing, sino a Swamp Thing, ¿no? Ya no es la cosa del pantano, sino una cosa del pantano. O sea, como al final es un conjunto de algas o bueno, de estas células que comían el cadáver de Alec Holland. Y entonces nunca fue Alec Holland, ya simple, o sea, pasa a ser esta cosa que ahora es una cosa más del pantano. Solamente que tiene un, un, una reinterpretación extra podrá ser. Me, También, ajá, me dime, gusta, dime. pero no estoy tan de acuerdo con esa interpretación. A ver, ¿por qué no? O sea, por el lenguaje, güey. O sea, en inglés creo que seguiría siendo the something, o sea, la, o sea, traduciendo, o sea, no creo que sea Sí, a, o sea, no es como una cosa más del pantano. Porque creo, o sea, entiendo que se vuelve parte del pantano, güey. sí. Pero siento que sigue siendo la cosa del pantano, o sea, es esta cosa del pantano, específicamente, güey. Ok. Yo Y más bien, también, a mí sí me gustaba pensar que era una cosa del pantano. es que, o sea, entiendo, no la comparto, güey. O sea, entiendo por dónde va, güey, Sí, ¿no? de que ya es algo más, ¿no? Ya es lo Sí. mismo. Sí, es un elemento más del pantano. Ya no es. Sí, O sea, sí es un elemento sobresaliente, pero en el pantano hay muchas cosas sobresalientes. Y el conjunto sí, de esas cosas sobresalientes del pantano, cada una es una cosa más del pantano. sí, o sea, entiendo. Ajá. O sea, entiendo, güey, completamente. Solo no lo Sí, comparto, güey, porque yo sí creo ya. que es o sea, sí es esta cosa específicamente del pantano de la que estamos hablando, güey. Esta es la que resalta, esta es la que pudo hacerse Alec Holland, esta es la que tuvo vida. Esta es el monstruo del pantano. También creo que una de las cosas que estamos saltando y es muy obvia es que es una tragedia clásica en el sentido de que ¿qué somos? O sea, como que... ¿qué somos cuando la percepción que tenemos de nosotros mismos no es la correcta? Más allá de nuestros recuerdos, no estoy hablando en el tema de recuerdos de quiénes somos si Sí, nuestros sí. recuerdos son falsos, sino nosotros tenemos una autopercepción de nosotros, ¿no? Yo soy como cuando vas en la primaria, ¿no? Que te dicen, yo soy inteligente, yo soy hábil, así. O sea, construimos una autopercepción con nuestra historia. Y entonces, ¿qué pasa? También me parece interesante, más allá de si los recuerdos nos hacen ser quienes somos o las vivencias o lo que sea, creo que también pasa el drama humano de aceptar que no somos lo que creíamos que éramos. Esa autopercepción que todo el tiempo construimos y que tenemos de nosotros mismos, de repente no es tan nuestra y por eso Swamp Thing ya en este momento, porque además nunca se sabe que mata a este güey. Es lo que interpreta el Pharaonic Man, ¿no? Sí, Porque ya cuando la autopercepción que tenemos de nosotros es mentira, entonces hay cabida para que seamos cualquier cosa. sí. Si nuestra construcción de nosotros es yo soy un hombre
bueno, sabio, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Pero de repente tú a ti descubres que hay una verdad absoluta en donde te dicen esa autopercepción que tienes no es tuya. Eso es absoluto, absoluto. Es como si baja Dios, tu creador, y te dice, güey, todo lo que creías de ti es falso. Tú, esos valores que tienes tuyos no son, ¿no? No son reales. O sea, ahí hay cabida para hacer cualquier cosa. Sí, sí, ahí Incluido una, te rompe interiormente, güey. O sea, incluido porque... ser un asesino. Sí. Y también Uf. esa es la visión que decía Grant Morrison, que yo creo que no, que él no compartía con Moore, que es, si puedes ser cualquier cosa, ¿por qué escogerías ser la peor versión de ti? O sea, ¿por qué la percepción que tiene Alan Moore de Swamp Thing en el momento en que descubre que no es lo que es actuar de manera violenta? Me parece, o sea, entiendo lo que dice Morrison y creo que no contradice lo que hace Moore. A ver, ajá, si puede, desarrolla. Lo que Swamp Thing o lo que Moore hace es que la cosa del pantano de Swamp Thing Ajá. se convierta en la mejor versión de sí, güey. Solo que esto primero que hace es un shock. Güey, la persona está completamente en shock, güey. No es como de no mames, no soy yo, güey, no sé quién era. Pues soy una puta verga, pues no mames, güey, o sea, No, no, pero, o sea, la primera opción que hace es asesinar. sí, güey, porque le acaban de romper su vida entera. Por eso, O sea, entiendo esa parte, güey. sí. Pero, güey, está en un shock, güey. En ese momento él se ve a sí mismo como un monstruo. En ese momento él se dejó de ver a sí mismo como humano. Y creo que es parte, y creo que es lo que hace interesante a Something, güey. O sea, porque pasa de esto a buscar el cuerpo de Alec Holland en, pues en el pantano, güey. Sí, sí, Pasa a ir al infierno, güey, donde se sí, encuentra con The Phantom Stranger. A sí. básicamente perdonarse a sí mismo, güey. O más, Sí, o a recibir la bendición de sí mismo. No sé, güey. Pero a lo que voy, o sea, es parte del viaje, güey. O sea, para ser bueno, primero tuviste que haber sido malo. sí. O bueno, no necesariamente alguien me va a decir de, no, pues yo siempre he sido bueno. O sea, sí, pero... Si No, tú, yo no estoy de si, acuerdo con eso. Con güey, eso que si vas a todo... decir, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué? Que para ser bueno, primero tuviste que haber No, sido o malo. sea... A ver, güey, Spider-Man. O Sí, sea, sí, pero... entiendo el punto, pero a lo que voy, o sea... Para ser bueno, para hacerte una mejor versión de ti... Ajá. O sea, en el proceso, güey. Una persona siempre pudo haber sido buena y nunca haber hecho el mal. Estoy de acuerdo. Ajá, ajá. Pero para alcanzar una mejor versión de ti, primero tuviste que haber sido una mala versión de ti, güey. No, Entonces, güey. Pero güey, no una claro que versión. sí. O sea, pero no una. O Tienes, sea, que ser, tienes que ser autoconsciente sí. de O que sea, sí no una mala estás bien, versión. güey. Sí, una mala O de versión, que- pero, o sea. No necesariamente mala persona, estoy diciendo una versión inferior, por así decirlo, a lo mejor de ti, güey. Pero es que no es posible pensar que todas las versiones que somos siempre son buenas. O sea, como que catalogar nuestras versiones como una No, mejor o sea, de otra es como pero es un decir, o sea, capitalizar nuestra vivencia humana, ¿no? No sé cómo decirlo. sí, o sea, entiendo, pero a lo que yo voy y lo que estoy intentando explicar es que, a ver, güey, no, o sea, él no puede simplemente descubrir que es un monstruo o que nunca fue humano y tener una buena reacción al respecto, güey. Sobre todo cuando es todo lo que él creía, güey. Sobre todo cuando esa es su motivación. Sí. O sea, güey, le tiraron sus cimientos, güey. Sus cimientos Claro, de persona, claro, sus claro. cimientos del yo. Entonces, en ese momento se transforma en un monstruo, güey. Entonces, después de eso y todo su viaje es... Pues voy a hacer una mejor versión, güey. Sí, ¿sabes? sí entiendo. O sea, entiendo que de hecho este número abre a todo ese viaje que él tiene para estar en paz consigo mismo. Ajá. O sea, Alan Moore lo que intenta contar es ese viaje de Swamp Thing en números más adelante, ¿no? Que Sí. es cómo llego a hacer las paces con lo que soy, independientemente de la naturaleza que tengo. Sí. Y de hecho le da un giro más interesante porque aquí es donde lo hace al avatar de la... Del verde. Del verde, ajá, el avatar Ajá. de la naturaleza, que entra con mucho más sentido ahora, ¿no? Que sea el avatar Sí. del verde, porque ya es parte de la naturaleza. Sí, güey, es la ya lo acepta, güey. Claro, es la naturaleza viva. Pero se vuelve a hacer Alec Holland porque vuelve a adoptar el nombre, aunque él sabe que Claro, ya no es, güey. sí, Se sí. transforma en algo nuevo. Claro, claro. No, este capítulo está bien diferente porque es como un debate. Sí, a ver, es una No, plática... está bien, está bien. No, totalmente. O sea, es un debate, una plática que, a ver, güey, no es que estemos completamente en desacuerdo. No. Más bien estamos vertiendo las ideas que traíamos acá. Sí. Y También- saliendo nuevas, ¿eh? Sí, también una cosa que, bueno, no sé si quieres decir eso, porque ahorita que estamos diciendo todo esto, pues ves que hay en el fondo hay como, entre todas estas cosas, el terror en el fondo es un terror metafísico, ¿no?
de ser Sí. lo que queríamos ser, de la naturaleza y de todo esto, pero al mismo tiempo también hay un horror corporal, porque no voy a poder recuperar mi cuerpo, ¿no? Ya sé que no es suyo, ya sé que no es suyo. Pero es como este trauma que sufre la gente que pierde una pierna, un brazo, un miembro. Sí. Del trauma, no del miembro fantasma, sino de... No sé si has visto... Me estoy riendo porque estoy pensando en los miembros Sí. del canal de YouTube. Un saludo a todos ustedes, los quiero mucho. Pero sí sabes que hay como que la gente que, por ejemplo, va a guerras y pierde un brazo o tiene un Sí. accidente, más allá de que ya no lo sienta o lo sienta o así, tiene que ir como a terapia para... Me quedé pensando en los miembros, güey. tiene que ir como a terapia, güey, Sí. para Sí, porque soportar tiene- el hecho de que de nunca que ya no- de que su cuerpo nunca va a estar completo de alguna forma. Sí, o sea, hay gente que lo sigue sintiendo. Sí, pero te digo, más allá del miembro fantasma, De que Más allá- siguen sintiendo el miembro. más allá de que siguen sintiendo, ¿no? Esa parte del cuerpo que ya no tienen, güey. Sí. Lo que intento decir es, hay aparte un shock psicológico o mental de saber que no vas a poder regresar a tener el cuerpo que tenías antes. Sí, sí, güey, totalmente. O sea, y creo que eso es lo interesante. O sea, es. Pues la cosa del pantano, o sea, ya, o sea, es aceptando que no es Alec. Sí, Y aceptando sí, que él no es humano, güey. sí. Pero después creo que entramos a la pregunta de a ver, ¿qué es Esto lo que también, lo hace, qué es lo que lo hace humano, güey? claro. Porque después vemos que pues tiene relaciones amorosas, güey, relaciones afectivas, güey, se preocupa por la gente, quiere ser mejor. O sea, si la humanidad es la empatía, ¿no? O sea, como yéndonos a algo muy reduccionista, si la humanidad es la empatía, ¿por qué él no sería humano si simplemente biológicamente no lo es? Sí. Porque además también la cosa con los humanos es que, lo habíamos platicado en Vision, ¿no? La cosa que nos vuelve humanos son los rituales que generamos alrededor de nuestras necesidades básicas. Sí. Hacemos el baño de una forma en específica y eso nos conecta como humanidad. Comemos en restaurantes de una forma específica y eso nos conecta como humanidad. El punto de esto es que este güey no va a poder tener estos ritos sociales o estos aspectos sociales que nos vuelven cultura humana. O sea, Swamp Thing nunca va a tener que ir a un restaurante a comer. Nunca va a tener que comer. Swamp Thing no va a tener relaciones sexuales de la misma forma que tienen las relaciones sexuales los humanos. Sí, hay un panel, güey. Te lo voy a pasar ahorita mismo Ajá. por... Esto es más adelante, ¿eh? No es en Ajá. este número. Te lo voy a pasar ahorita mismo por WhatsApp, güey. Ajá. Y creo que ese panel refleja justamente la liberación de Something, güey. O sea, ahorita les va a salir a la gente, a los Sí. que no... Pues no, pues a ver, los que no están viendo, los que están en Spotify. Sí. Es un par de números después, sale este panel que sale Something abierto de brazos con el atardecer atrás de él, güey. Y creo que justamente va con esto de la humanidad, güey. O sea, siento que en este momento es cuando él acepta, güey, que ya no es Alec, pero de la buena manera, güey, de que él Sí, ya es justo. algo nuevo. Pero es que eso es lo que yo creo que la reflexión final, al igual que en Vision, es uno tiene que aceptar, bueno, Alec Holland o Swamp Thing tiene que aceptar que ya no es un humano, pero eso no lo hace inferior, ni menos valioso, ni que no sea una cosa importante, ¿no? Sí, ese Y panel ese- es del número 24. O sea, Sí, son es- tres números Sí. después. Sí. Entonces como que lo que intento decir de alguna forma es que aunque no haya esta cosa, estos rituales que nos hagan humano, tú ya no eres un humano, pero eso no evita que no seas una cosa Del pantano. importante y del pantano. Sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo, güey. O sea, creo que es que él nunca dejó de ser humano. Sí dejó de ser humano, Escucha, pero es una... A ver, dime. nunca dejó de ser humano porque la respuesta de la violencia, güey, la violencia al desconocerte a ti mismo, me parece también inherente del humano, güey. Claro. O sea, ser alguien colérico es algo humano, güey. Sí. O sea, güey, un perro en ningún momento tiene conciencia del yo. Ujú. Un lagarto, güey, un árbol, güey, hablando de plantas, ¿no? No tienen ¿Son seres vivos? Sí. ¿Los debemos de respetar? Sí. Claro. Pero no tienen conciencia de sí mismo. Y eso es lo que nos hace, o sea, dentro de muchas cosas, yo creo que algo de lo que nos hace humanos es ser conscientes de nosotros mismos, ¿no? Sí. Hasta un bebé es consciente de sí mismo. A lo mejor no tiene la conciencia plena, pero es consciente de que existe, güey, de que siente, de que tiene hambre. Un perro no, güey. O sea, un perro siente hambre y actúa por instinto, ¿no? Pero un bebé no. O sea, un bebé no puede actuar por instinto porque, no sé, güey. O sea, no sé si me estoy explicando, me estoy haciendo bolas yo solo, güey. Sí, no, es que Pero- además son temas difíciles, pero sí.
Sí, sí, o sea, O sea, creo que la autoconciencia es parte de lo que nos hace humanos. sí. O sea, porque para ser mejor hay que ser... O sea, lo que iba... Lo mismo de antes. Para ser mejor hay que ser conscientes de uno mismo, ¿no? Sí, Para mejorar. Y justamente ese es el viaje de Alec Holland, ¿no? O sea, es sí, su autoconciencia, güey. Cómo se percibe, cómo no se percibe, güey. Si es un monstruo o es un hombre. Un monstruo no se haría esas preguntas. claro, Un monstruo no se va a preguntar si es un monstruo o es un hombre, güey. Y creo que eso es lo interesante, güey. claro, claro. Eso me gusta, ¿eh? Esta reflexión me gusta. Un monstruo no se va a preguntar si es un monstruo. O sea, Eh, solo es, güey, ¿sabes? sí, 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 sí. Pues es una, o sea, a ver, evidentemente es una grapa que recomendamos a todos, ¿no, güey? Sí, No, cabrón. no creo que haya nadie. Yo quiero, ahorita podemos seguir con los temas, pero yo quiero hablar de la construcción del número en el sentido de que, no sé si a ti te da la sensación de que la forma en que están acomodados los paneles es como si uno estuviera viendo desde una ventana todo. O sea, como que uno está viendo afuera del edificio lo que está pasando, el edificio que tanto describen. O sea, hay páginas en donde de repente hay una viñeta como circular, como si te asomaras por algún lugar. Con unos ojos, de hecho. Sí, Hay, por ejemplo, en la primer viñeta, evidentemente, bueno, la primera y la segunda página, evidentemente forman partes como de ventanas, ¿no? La forma de la construcción de los paneles. sí. Y es como que mucho el sentimiento que me da. Y además, Moore es una persona que tiene cosas con la simetría. Y no sé si te diste cuenta que la última página, la primera página, es simétrica a la última. A ver. La primera es simétrica a la última. Sí, sí, cierto. Y es como que entraste a un edificio, caminaste por todo esto y saliste de ese edificio. Oye, me parece bastante interesante. ¿Y sabes sobre todo por qué, güey? Porque estamos en el punto de vista de Floronic Man. Ajá. O sea, estamos todo el tiempo en su punto de vista y también en... O sea, y también, o sea, todo el panelaje es eso, güey. Todo el panelaje es Sí, el punto de vista dando la vuelta por el edificio. Mientras él sale después de haber sido despedido, güey. exacto. O sea, Es, o sea, el panelaje nos está contando la historia del despido de Floronic Man, güey. sí, sí. Esa sensación me da muy, muy de alguna. Y de hecho, los últimos paneles son como un edificio al que le caen unos truenos. Sí. Como que uno ya está afuera, ¿no? Entró al edificio en los primeros paneles y salió ya Y hasta en los los únicos que últimos. rompen con esto es cuando Swamp Thing mata a Sunderland. Sí, O lo está persiguiendo. ¿Por qué? Porque él no estuvo ahí, güey. claro, O sea, claro. él no estuvo ahí, güey, y solo lo imagina. Por Sí, eso casi nunca vemos... exactamente. Y por eso nunca vemos a Swamp Thing completo, güey. Porque cómo imaginas las cosas, güey. O sea, uno imagina por percepciones, o sea, imaginas en su cabeza. ¿Cómo te imaginas a este güey atacándolo? Ves de repente su boca, ves de repente sus ojos, güey, ves el enojo. Pero no ves el ataque de repente por completo, ¿no? Ves que de repente golpea algo, güey, pero lo importante en sí no es el golpe. Creo que es muy interesante, güey. No lo había pensado, pero ya pensándolo así, sí. Sí, O sea, es, incluso es la imaginación, güey. la penúltima página contradice la primera en el sentido de que este güey dice que seguramente va a haber un montón de sangre. Sí, O sea, estoy intentando sumar a lo que tú acabas de decir, ¿no? De la sí, imaginación. En la primera dice, seguramente cuando mueras va a haber sangre, pero en la última, en la penúltima, antes de volver a regresar a la perspectiva de Floronic Man, dice algo así como, y ahora se pregunta, ¿va a haber sangre? No importa, y se ve como que lo está atacando. Nunca vemos qué tipo de ataque es. Pero dice, ¿habrá sangre? Bueno, no es importante. No importa si hay sangre, porque la sangre no importa, solamente sabemos que va a morir y la muerte es lo único que nos importa. sí. Eso contradice su primera imaginación, ¿no? Que en la primera dice, seguro va a haber chorros de sangre y va a golpear la pared y se va a ensangrentar todo. Porque justo, Floronic Man no está presente, solo está imaginando todo eso. ¿Y sabes qué es lo interesante aquí, güey? Que mientras nosotros estamos viendo que el que se está haciendo un monstruo es Swamp Thing, en realidad el que se está convirtiendo en monstruo es Sunderland. Porque empieza completamente como humano y ya en los últimos paneles que sale, él ya tiene todas las plantas por encima y sale Sí, una silueta de su cara con el ojo completamente rojo, güey. sí. El que se transformó en un monstruo fue Sunderland. Es que él perdió su humanidad al planear un Y él perdió su asesinato. humanidad. Ajá, él perdió su humanidad. Mientras que Swamp Thing, pues sí asesinó a alguien, güey. Pero nunca lo vemos, o sea, Eso es lo que imaginamos. es...
Ajá. Él no sabemos si asesinó a alguien. No sabemos si asesinó a alguien. Solamente es lo que Floronic Man se imagina. Y él solamente con el hecho de imaginar eso ya pierde totalmente su humanidad. Sí. Mientras que Swamp Thing no sabemos si la pierde o no. Porque no. Pero Floronic Man se A está ver, sabemos que lo transformando. mató, güey. Sí, O sea, eso es real. sí, Pero, pues sí, o sea, volvemos a lo mismo. Swamp Thing está lleno de dudas. sí. Floronic Man no. El monstruo, o sea, el verdadero monstruo aquí no se está preguntando nada, güey. Él simplemente lo acepta. Y de hecho, él abraza el ser este monstruo, güey. Sí, Y eso lo vemos ya más adelante, güey. sí. O sea, creo que esas son de las lecturas que pues ahorita estamos viendo, güey. Y todo por el panelaje y pues, la ilustración, güey. O sea, porque te digo, esos últimos 2 paneles, de hecho 3 técnicamente en los que sale Floronic Man, o sea, ya vemos su silueta. Primero es él frente a la ventana. Su silueta, a ver, frente a la ventana justamente ya ya no estamos en su punto de vista, ya estamos desde afuera, güey. Sí, Ya salimos de esta visión de todos los del panelaje anterior. Pero vemos que su silueta ya es monstruosa, güey. Vemos que está repleta de plantas. Luego lo vemos de cerca, de perfil, güey. Y él completamente cubierto de plantas, güey. sí. Y aquí, o sea, digo, ya por buscarle, ¿no? Él está tomando vino. Como un malvado. No, o sea, Sí. el vino, pues, o sea, semióticamente puede funcionar como la sangre, güey. Sí. O sea, vámonos a Cristo, güey. Toman mi sangre, güey. Es vino, ¿sabes? O sea, ya así. Y el último panel, güey, los únicos 2 colores son azul y rojo. Y el rojo justamente es en el vino y en el ojo. Mientras vemos una cara que se ve humana, pero no se ve que tenga bien, güey. No se ve arrepentimiento, ¿no? O sea, Claro. simplemente vemos una mirada fija, güey. Es que eso se suma a lo que tú estás diciendo, ¿no? Los monstruos no se preguntan si son monstruos. Sí, ¿no? Floronic Man no se pregunta nunca si es un monstruo. Sí, él no tiene dudas, güey. Él No. de hecho quiere ser... Él quiere ser el monstruo, güey. Él quiere el poder, güey. Él quiere oprimir a la gente, güey. Sí. Y creo que eso es lo interesante, güey. Que Es a una pesar de que- grapota, güey. Es Sí, una sí, grapota. sí. O sea, ahorita que estamos sacando ideas, güey. Sí. O sea, por lo menos que la gente opine, ¿no? Pero creo que están saliendo ideas interesantes, cuanto menos, güey. Sí, sí. Porque sí, o sea, vemos cómo... Es que sí es interesante ver cómo este güey sí se está transformando el monstruo cada vez más, Sí. güey. Y digo, hay un panel en el que sí se ve completamente monstruoso. Sí, y además Pero es como es porque parte de un recuerdo, no. me da tanto la sensación de que es como que estamos en un edificio porque todos los paneles son como muy cerrados. Sí. O sea, todos los paneles son cuadros así como apretados, incluso hasta los que son como largos, son largos pero poco anchos. Hay poco aire, güey. Ajá, hay muy poco También. aire y todos los personajes justo están agarrando todo lo del panel y así. O están aplastados por los diálogos, güey. Ajá, están aplastados. Y entonces que en general me da toda esa sensación de que la perspectiva era como, empiezas en este edificio que te están describiendo, la fortaleza que tiene este güey. Y entonces como que toda la historia, todo el panelaje es tú estando en los pasillos, en las ventanas, en todo esto de este edificio. Sí. Me da toda esa sensación, güey. Y me gusta, o sea, me parece... O sea, muy, muy bueno, muy, muy bueno. Y fíjate que ahorita estoy viendo la versión digital con los colores clásicos y hoy justo releí la versión nueva con los colores nuevos y siento que sí pierde, sí pierde más que nada cuando sale el Swamp Thing. Ya. Acá es como monstruoso de una forma como grotesca, pero más como body horror y en los colores nuevos siento que lo hace sentir más como un zombie. Ya. Como algo más de Resident Evil o así, como que aquí es claramente body horror. Y aquí va a aparecer justo las 2 viñetas del color nuevo y el viejo para que la gente lo compare de la de Swamp Thing, pero me da toda la sensación de que el clásico es más body horror, más como este estilo de Cronenberg o así. Sí. Y el otro ya es como más Resident Evil, como algo más fantasía de terror, no sé cómo decirlo. Sí, entiendo. Y siento que perdió. Ahora que lo veo así, tan uno respecto al otro, siento que sí, que perdió el color, güey. Güey, está cabrón, güey. Aparte el ritmo es muy bueno, güey. O sea, Sí. el ritmo del cómic es muy bueno. O sea, porque no es un ritmo de... Es un cómic que te coma rápido, güey. O sea, No, no te lo comes rápido.
Pero, o sea, es muy digerible, güey. O sea, Sí, no se siente pesado y el ritmo del cómic es lento, güey. O sea, es como de ve página a página, lento, poco a poco, güey. Y así lo vas disfrutando, güey. Y creo que esa es, pues, una virtud, güey. O sea, el cómic en su panelaje te da un ritmo y muy bueno, güey, que te suma a la historia. claro, claro. También me late que en el fondo, aunque da pie a muchas historias, muchas que se han contado muchísimas alrededor de esta nueva interpretación de Swamp Thing, en el fondo es una grapa autoconclusiva. O sea, uno podría acabar aquí y aunque te quedas con dudas o con ganas, más bien, aunque no te queda duda de quién es Alec Holland ni de nada, tal vez quise saber qué hace después de esta revelación, ¿no? Sí. Pero como que es una grapa que cuenta una historia cerrada en un solo numerito. Sí, yo siento que se podría quedar así, güey. O sea, yo es una Sí, historia que puedes leerte así y decir, no mames, qué buena está, güey. sí, y ya. Y ya. Sí, 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 sí. Pero no, sí me parece una muy buena grapa, güey. Lo que sigue, a mí me parece mejor. O sea, la grapa es icónica, güey, y Sí, creo que es la grapa más importante de todo Swamp Thing. O sea, eso sí, seguro. sí. Pero el primer anual que tiene Swamp Thing, en el que sale el Phantom Stranger, que es cuando va al infierno, yo ya creo que ya lo he dicho, me encanta, güey, ese número. Cuando sale Constantine por primera vez también es muy bueno, Sí, güey. el de Constantine es muy bueno. O sea, Es tiene que, muchos números muy buenos, güey. ¿Este no, es el más importante? Sí. sí, es que yo creo que lo que es importante es que aquí plantea conceptos y es cierto que luego se desarrollan de manera más profunda. O Sí. sea, aquí plantea conceptos que son interesantes. Ya después, esos conceptos, todo es interesante cuando es verde. O sea, Sí. cuando acaba de ser plantado, cuando acaba de ser apenas presentado, es bastante interesante. Y definitivamente la etapa completa es mucho más. Y estaría interesante también leernoslas todas, la de Moore, ¿no? Sí, sí, sí. O Incluso sea, en términos de que va a salir la etapa de Beige, bitch. el final, estaría bueno también leernos la etapa de Beige y luego Pero, terminarla con estos nuevos o sea, números que van a salir, ¿no? sí estaría bueno, pero... Güey, ya organizándonos a medio capítulo. Creo que no... O sea, porque ya viene pronto, güey. Y por lo menos de aquí a... No, pues hasta que acabe todo lo de Beige, leerlo Ah, sí, todo. eso sí. También la gente estaría bueno que nos diga si le gustaría ver o escuchar más bien esos capítulos. Y también que la gente nos cuente si ya conocían a Swamp Thing, su origen clásico, si... A ver, Alan Moore todos lo conocen, ¿no? Sí, o sea... Todos, Si no todo lo el mundo lo conoces, conoce. viene un capítulo de Almora en el futuro eventualmente. Sí, sí, sí. Pero, güey, conócelo antes de ese capítulo. O sea, a ver, cuando digo muy pronto, por lo menos en un mes no viene, ¿eh? O sea, Sí, no lo esperen tan pronto, güey. sí, Porque sí, aparte creo sí. que ese sería un capítulo probablemente igual o podría ser más largo que el de Sí, Morrison, güey. sí. Pues, güey, hay temas interesantes, una buena grapita. Este era un planteado como un capítulo corto. Casi completamos la hora. Entonces yo creo que tal vez los pensamientos finales e irnos, ¿no? Sí, o sea, a ver, mis primeros pensamientos finales, creo que es una grapa que Ujú. nos deja hasta cierto punto con más dudas que respuestas. Sí, O más bien con preguntas que respuestas, pero creo que es porque no deberíamos tener esas respuestas, güey. Y lo ujú, importante son las preguntas. O sea, son sí, las preguntas justamente del ser, güey. ¿Qué es? ¿Quién eres? ¿Quién no eres, güey? ¿Qué te hace ser tú? ¿Qué harías si te pierdes a ti mismo, güey? O sea, todo eso lo que hemos estado platicando hoy, que son puras preguntas, ¿eh? Porque no dijimos nada, no afirmamos nada, ¿no? sí, O sea, sí, creo que eso sí. es lo interesante de esta grapa, güey, y lo que más nos deja, ¿no? O sea, hacernos preguntas y vale la pena, güey. Vale la pena leerla, léanla, güey. Y también lo que pasa es que al final Alan Moore sí responde estas preguntas, ¿no? O sea, ¿quién eres cuando, o bueno, más bien, qué hay que hacer? Es más, yo creo que responde todas estas preguntas y a algunas personas no les va a gustar o no les parece tan satisfecho la manera en que le responde, pero responde como, ¿qué tienes que hacer cuando descubres que no eres quien pensabas? Pues reconstruirte. Sí. No queda de otra, ¿no? Y la otra respuesta es, ¿quién eres cuando descubres o cuando no eres un humano? Pues una cosa que no Del necesariamente es pantano. humano, una cosa del pantano, pero que también es valiosa, ¿no? Alan Moore de alguna forma también responde estas preguntas alrededor de su etapa. Sí. Y yo creo que estas etapas en estas épocas de Alan Moore, de la invasión británica y de todos ellos, es la única vez que Something ha sido tan vendido, ¿no? Yo creo que sí, güey. O sea,
Yo creo que ninguna historia de Alan Moore es tan reconocida. Bueno, no creo. O sea, están los hechos. Ninguna historia de Swamp Thing es tan reconocida, tan hablada como la de Alan Moore. Hay otras buenas, sí. Sí. Pero creo que justamente, pues él planta esta primera semilla de lo que se puede hacer con este tipo de personajes. O con este Sí. personaje específicamente. Porque lees esto, después te lees que aparece en Death Metal y dices, qué puta mierda. Sí, sí, güey, claro, claro. Güey, yo la claro. primera vez que leí Death Metal me tardé en entender que ese güey era Swamp Thing, güey. Sí, está raro. O sea, la primera vez no capté, ¿eh? Porque ves que sale desde el principio. Sí, Sí, dije como de qué pedo con este cabrón, ¿quién es, güey? pues es que está raro, güey, está raro. Sí. Y además creo que también es la primera vez que Alan Moore empieza a tocar estos temas que desarrolla, por ejemplo, en Watchmen. En Watchmen Sí. también se pregunta, ¿no? ¿Quién eres cuando perdimos nuestra humanidad con el Doctor Con Manhattan? el doctor. O Pero sea, ahí nos da otra respuesta, güey, ¿no? sí, nos da otra respuesta. Tiene diferentes acercamientos a, a estas preguntas que se va haciendo constantemente. Y bien, Alan Moore, gran escritor, gran grapita, grandes Gran grapita, dibujos. güey. Y díganos qué les pareció este capítulo cortito, pero después de un capítulo de 3 horas y media, Sí, tocaba un capítulo denos más chance, cortito. ¿no? Sí, hay que respirar un poco más. El así siguiente como- capítulo probablemente también sea un poquito largo, güey, ¿no? Sí. Ya algunos ya saben de qué es, otros tal vez no. Sí, y Pero no- se viene capitulito interesante igual el Sí. próximo lunes. sí, se viene un capítulo interesante. Y simplemente eso es todo, amigos. Sí, como diría Bugs Bunny, Sí. eso es todo, amigos. Recuerden, este fin de semana, 13 y 14, vamos a estar, ¿sí es 13 y 14? Sí. Pues no sé, el sábado y domingo. De marzo. Ajá, este sábado, 14 y 15. 14 y 15 vamos a estar en la Mole, aquí en la Ciudad de México. Dándonos la vuelta, ¿eh? No estamos como invitados, ni vamos a tener mesa ni nada, pero ahí por si van a ir, pues para que nos vayan a saludar. Sí, y muchas gracias a todos los miembros. Recuerden que los saludos especiales son los lunes, ¿no? A Sí. los Rogues. Pero gracias a todos los miembros. Recuerden que ya hay contenido ahí único, Exclusivo para ustedes. exclusivo. Y también están las encuestas del momento exclusivas que de los ganadores de ahí se va a salir hacia el público en general para que voten la historia que quieren que leamos, ¿no? Para que se venga esa historia. Sí, para que se venga esa historia en nosotros. Se venga sobre nosotros. Pero pues bueno, ahora sí, gente, pues muchísimas gracias por ver este capítulo. Y bye. Nos vemos en la que sigue. Adiós. Bye.